¿Ahí ven claramente? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces las proteasas son enzimas que rompen enlaces peptídicos de proteínas, generalmente por acción de una molécula de agua. Y nos ofrecen diversos tipos de mecanismos para hacer eso. Típicamente, la mayoría de las proteasas pertenecen al grupo 3, es decir, son S3, pero más recientemente se descubrió algún tipo de proteasas que tiene carácter de liasa. Están muy distribuidas en todos los seres vivos, las bacterias, las plantas, los animales, por supuesto. Incluso hay proteasas que están expresadas en genomas virales. Participan de diversos procesos. La digestión extracelular, por ejemplo, lo que ocurre en el tracto digestivo cuando comemos alimentos con proteínas, la remodelación de los tejidos. En el aspecto intracelular, la degradación de proteínas no deseadas o proteínas que ya terminaron su función. El recambio proteico, un proceso que en un adulto representa más o menos medio kilo de proteínas, en un día es degradado y vuelto a sintetizar. La regulación de diversos procesos fisiológicos como la activación de hormonas peptídicas, por ejemplo la activación de insulina, la coagulación sanguínea o la activación de la cascada del complemento. Según el sitio en que se produce el ataque al sustrato, las proteasas se clasifican en exopeptidasa o exoproteasas que degradan enlaces peptídicos de los extremos, ¿no? Por ejemplo, la carboxipeptidasa A, que degrada desde el C terminal, o las aminopeptidasas citosólicas desde el N terminal. Otras proteasas degradan en el interior de moléculas moléculas proteicas, atacando sitios específicos, por ejemplo, la tripsina, la elastasa. Según la especificidad del ataque, tenemos peptidasas que son muy específicas de sustrato y sobre todo son las que producen hidrólisis parcial, dando resultado péptidos, y otras que son más inespecíficas que terminan generando hidrólisis total, liberando aminoácidos. En cuanto... Profe, sí. Hay algo que no me queda muy claro. Viste que cuando comemos, por ejemplo, carne y eso, Sí. adquirimos proteínas, ¿verdad? Pero Sí. son proteínas nutricionales que son diferentes otra vez a las proteínas que tenemos en el cuerpo, ¿verdad? Que son tipo Sí. enzimas y eso. Sí. Entonces, son diferentes proteínas. Sí. Sí. Pero Bueno, tienen enlaces peptídicos, ¿verdad? ya, sí, entiendo. Y tienen los mismos aminoácidos que nuestras enzimas, ¿o no? Sí. Oh, ok. Pero las proteínas que comemos no son para formar esas otras proteínas, ¿verdad? Tipo, son Claro para... que sí. Ya. Claro que sí. Porque lo que comemos se tiene que degradar a llegar hasta aminoácidos para que nuestro cuerpo vuelva a formar nueva proteína. ¿Se entiende? Sí, ya entiendo. Gracias. Es decir, esos aminoácidos presentes en la proteína del huevo, la proteína de la leche, la proteína de la soja, la proteína del maíz, la proteína de la carne de pollo, lo que sea, se degrada en el tracto digestivo. Nuestro intestino absorbe aminoácidos y con esos aminoácidos, que son los mismos aminoácidos presentes en nuestras proteínas, nuestras células vuelven a sintetizar las proteínas que ellas necesitan. Y, profe, ¿puede pasar, por ejemplo, una persona que no come muchas proteínas que no pueda sintetizar la cantidad que se necesita de enzimas y no funcionan las reacciones? O sea, no. Sí, yo te pediría guardar esa inquietud para cuando veamos metabolismo de compuestos nitrogenados, porque nos vamos a ocupar mucho de eso. Claro que sí, se necesita
consumir proteínas porque es la manera en que mantenemos lo que se llama el balance nitrogenado. El balance nitrogenado se mantiene comiendo proteínas y aminoácidos, no otras sustancias nitrogenadas. Y si no comemos suficiente, va a pasar algo de lo que estás planteando. Pero yo te pediría un poco de paciencia, o lo explicamos fuera de clase, o esperas a que el curso avance un poco más. ¿Ok? Dale, gracias, profe. Del momento solo reconozcan que necesitamos consumir proteínas. El mecanismo general implica la hidrólisis del enlace peptídico por un ataque nucleofílico al carbono carbonílico del enlace peptídico. Y aquí el agente nucleófilo puede ser el grupo OH de la serina o la treonina o el tiol de la cisteína, en lo que llamamos mecanismo en dos etapas. O bien pueden ser el ataque de moléculas de agua que vamos a ver en los mecanismos de una sola etapa. Cuando hablamos de mecanismo en una etapa, se produce la activación de moléculas de agua para que ejerzan un ataque nucleofílico sobre el carbono carbonílico del enlace peptídico. Ejemplo, las metaloproteasas como carboxipeptidasa A del páncreas o las proteasas carboxílicas como la pepsina del estómago. El mecanismo en dos etapas, la especie nucleofílica ya está en la enzima, si no es procedente del agua, y ataca al carbono carbonílico del enlace peptídico formando un intermedio covalente que llamamos acil-enzima, que luego es atacado por el agua. Y a través de este mecanismo ejercen su acción las proteasas de serina como tripsina y quimotripsina o las proteasas de tiol como la papaína, que es vegetal, o las caspasas que nosotros tenemos. Brevemente, aquí tenemos un mecanismo en una etapa. Es decir, la enzima, por ejemplo, conteniendo algún grupo ácido, produce la disociación de la molécula del agua generando un nucleófilo que ataca a este carbono carbonílico para producir los productos, la escisión del enlace peptídico. Ese ácido puede ser aspartato, glutamato o a través de la participación de un ion metálico como el zinc. En el mecanismo en dos etapas, la enzima tiene un agente nucleófilo que puede ser el OH de serina o de treonina o el sulfidrilo de cisteína, que va a formar un intermedio con un enlace covalente entre la enzima y el carbono carbonílico, que luego evoluciona a los productos. Entonces vamos a ver las proteasas cómo se clasifican según su mecanismo y vamos a fijarnos en los mecanismos de algunas más importantes. Tenemos las carboxiproteasas asparticas o proteasas ácidas, las carboxiproteasas glutámicas, las metaloproteasas, las proteasas de tiol o cisteín proteasas, las proteasas de serina o serin proteasas, proteasas de treonina. O sea, todas estas son hidrolasas y más recientemente se descubrió una clase de liasas que son las asparagina peptidoliasa. Estas que están marcadas en rojo son las que comentaremos a continuación en cuanto a su mecanismo, porque nos interesan más, son las que vamos a ver más involucradas en los procesos digestivos intra y extracelulares. Empecemos hablando de las proteasas ácidas o proteasas carboxílicas y vamos a utilizar proteasa aspartica como ejemplo. Esta proteasa contiene dos residuos de aspartato que participan en la catálisis. Uno como base desprotonado, ¿sí? Está con carga negativa, y otro como ácido, que está protonado, por lo tanto, sin carga.
Aquí en negro tenemos el sustrato. Recuerden que lo que se ataca es este carbono, que es el carbono carbonílico del enlace peptídico. ¿Ven el punto rojo de mi puntero? ¿Lo ven? Sí, profe. Ok, ese carbono, ahí el puntero está sobre el átomo de carbono. Recuerden que este átomo de carbono tiene carácter electrofílico. Entonces, en primer lugar, ¿qué ocurre? Aspartato desprotonado atrapa un protón del agua y se protona. Genera un agente nucleofílico, OH, que ataca el carbono carbonílico del enlace peptídico y forma este intermedio tetraédrico. ¿Qué quiere decir eso? Un átomo de carbono que tiene 4 enlaces. ¿Lo ven? Es decir, pasó de ser un carbono plano con hibridación sp2 a un carbono tetraédrico con hibridación sp3. Esto es un intermedio. Bueno, y a continuación, ¿qué ocurre? Este enlace carbonílico, es decir, al formarse el intermedio tetraédrico, ha tomado un protón de otro resto aspartato que estaba actuando como ácido. Así se formó este estado tetraédrico, intermedio tetraédrico. ¿Qué ocurre ahora? El aspartato desprotonado recupera su protón, el par de electrones vuelve sobre el carbono y estos electrones del enlace peptídico lo que van a hacer es atacar al otro resto de ácido aspartico que estaba protonado, con lo cual le retiran el protón y recuperamos aspartato desprotonado, aspartato protonado, como era originalmente, pero ya con el enlace peptídico escindido. Ejemplos de proteasas ácidas o carboxílicas vemos en la pepsina, la quimosina, las catepsinas, varias enzimas, e incluso proteasas virales como la proteasa del virus del VIH. La pepsina. ¿Puedes repetir cómo se rompió el enlace? Ahí me perdí. A ver, recuerden que los protones son electrofílicos, ¿verdad? Los mencionamos hoy como electrofílicos. Entonces, atraen los electrones del enlace peptídico. Esto es lo que quedó del enlace peptídico. Entre el carbono y el nitrógeno son atraídos por el protón cuando el aspartato se desprotona. ¿Entendido? Y va a quedar NH2. ¿Ya? Los electrones de aquí se llevan este protón, ¿verdad? Porque el protón tiene afinidad por los electrones. ¿Lo puedes ver aquí? Es NH2. ¿De dónde vino? Porque ahí era NH nomás. Y aquí está, de este protón, que era del resto de aspartato protonado. Este hidrógeno que está en rojo, claro, y ahora está aquí. ¿Está claro? Sí. Es decir, se produjo la desprotonación de este resto de ácido aspartico por una reacción en la cual participaron los electrones del enlace peptídico. La pepsina, rápidamente, ¿sí? Entonces lo que pasa es que el carbono plano sp2 se forma después un intermedio con carbono tetraédrico. No. El carbono no es que se forma. Este ya es sp2. Por ataque del agua se convierte en un carbono tetraédrico. En este intermedio. Cuando este resto de aspartato desprotona a este oxígeno,
se vuelve a formar un carbonilo, y el par de electrones que unía carbono con nitrógeno toma un protón de este resto de ácido aspartico para constituir el grupo amino. ¿Entendido? Sí, gracias. ¿Ya? Fíjense que al final volvemos a tener el aspartato desprotonado y enfrente el aspartato protonado, como al principio, de manera que la enzima siga funcionando. Bueno, aquí hay unos datos sobre pepsina, pero esto lo dejo para que ustedes lo revisen. Es simplemente otra, es decir, es una proteasa aspartica, lo mismo que la proteasa del virus del VIH, donde tenemos dos restos de aspartato, uno desprotonado que actúa como base activando el agua para que el OH del agua ataque al carbono carbonílico del enlace peptídico, que a su vez permite la protonación de este oxígeno con el otro resto de ácido aspartico, para evolucionar a partir del intermedio tetraédrico, ya no es plano, hacia los productos, recuperando los agentes participantes de la reacción. Conocer esta estructura permitió, y esto les va a interesar más adelante, desarrollar sustancias que imitan a esos enlaces peptídicos y se llaman inhibidores peptidomiméticos y se utilizan para tratar diversas infecciones virales como la del virus del VIH. ¿Ya? Metaloproteasas. Las metaloproteasas son exo- y endoproteasas, es decir, que pueden cortar en los extremos liberando aminoácidos o en las porciones interiores de una proteína, y contienen iones metálicos como zinc o cobalto ligado a residuos de histidina y glutamato a la estructura proteica. Ya mencionamos las carboxipeptidasas, las aminopeptidasas citosólicas, las metaloproteasas de matriz extracelular que hacen remodelado tisular y las insulinasas que degradan insulina. Y mencionamos ya participación en procesos digestivos, modificación posttraduccional de enzimas, remodelado tisular, la invasión metastásica, entre otros procesos, ¿ya? Hay que abrirse paso para ir de un tejido a otro. El ejemplo típico lo da la carboxipeptidasa A presente en el jugo pancreático, donde un ion zinc que está retenido por estos restos de histidina y de glutamato, con su carga positiva atrae pares de electrones del oxígeno. En este caso, atrae al oxígeno del enlace peptídico. Este es el enlace peptídico que se va a hidrolizar, ¿no ven? El que estoy señalando. Estas otras porciones de la proteína tienen que ver con la fijación del sustrato, lo mismo que la atracción que ejerce el resto guanidíneo de esta arginina o el OH de este residuo de tirosina. La molécula de agua va a ser el agente, el que va a proveer el agente nucleófilo. Recuerden que estamos siempre dentro de las enzimas que actúan en un solo paso. El par de electrones que está en el oxígeno ataca a este centro electrofílico. Este par de electrones se vuelca sobre el otro átomo de oxígeno, formación del intermedio tetraédrico y escisión del enlace peptídico. Una advertencia: no todas las carboxipeptidasas son metaloproteasas, hay algunas que degradan los extremos sin la participación de metales. El otro tipo de proteasas involucra mecanismos en dos pasos,
donde entran las proteasas de tiol y las proteasas de serina, que son las que más nos interesan. De las proteasas de tiol o cisteína proteasas, encontramos un residuo de cisteína que es crítico para la catálisis. Encontramos en plantas como la papaína, pero también en animales las caspasas, la calpaína, y se ha encontrado codificación en genomas virales como la proteasa del virus de la hepatitis C. Las caspasas participan en la apoptosis y en la morfogénesis embrionaria. Caspasa significa proteasa de cisteína que reconoce residuos de aspartato, y la calpaína es otro tipo de proteasas de cisteína que participan en anclaje de proteína de membrana, remodelado del citoesqueleto y cascada de señalización. Vamos a ver rápidamente el mecanismo de cómo actúa una proteasa de tiol. Tenemos un resto de cisteína y un resto de histidina involucrados. Fíjense que este resto de cisteína tiene un pK de 4,2, cuando en el aminoácido el pK es mucho mayor, está en cerca de 8. Quiere decir que este resto de cisteína, por efecto del ambiente en que se encuentra, es unas 10.000 veces más ácido, por lo tanto con gran tendencia a liberar su protón, y este resto de histidina tiene un pK de 8,2, es decir, es unas 100 veces más básico de lo que sería el aminoácido libre. O sea, esto es la enzima activa. Cuando se une al sustrato, se va a unir a través de este tiolato. Recuerden que la histidina le retiró el protón al tiol y forma un complejo enzima-sustrato. Ese complejo va a ser un complejo con formación de un enlace covalente entre el azufre y el carbono carbonílico, y esa atracción va a debilitar el enlace entre el carbono y el nitrógeno, dando lugar a la ruptura del enlace peptídico, facilitada también por la resonancia de este par de electrones del oxígeno sobre el carbono. Fíjense que aquí tenemos un intermedio, que sería un intermedio entre un grupo carboxílico, acilo y la enzima, que es hidrolizado, permitiendo dos cosas. La participación de esta molécula de agua permite liberar el extremo amino del resto de histidina y a su vez recuperar el protón unido al azufre de la cisteína una vez que este segundo intermedio tetraédrico es hidrolizado. Podemos ver entonces que claramente el proceso ocurre en dos pasos. Si hay un grupo de proteasas que merece mucha atención por nuestra parte, son las proteasas de serina o serinproteasas. Todas ellas se caracterizan por tener una gran homología en el sitio catalítico, constituido por la cercanía de serina, histidina y aspartato. Esta numeración corresponde a quimotripsina, pero en todas las proteasas de serina vamos a encontrar esta triada catalítica: serina, histidina, aspartato. Estos restos siempre están juntos en el sitio catalítico. ¿De dónde le viene la especificidad? No puede ser del sitio catalítico porque es prácticamente idéntico para todas, sino que le viene del sitio de sustrato. Así, la tripsina, que reconoce residuos básicos donde hacer la escisión del enlace peptídico, la hidrólisis, contiene en este hueco un residuo de aspartato.
aspartato con carga negativa atrae a la lisina con carga positiva. En cambio, la quimotripsina, que reconoce residuos voluminosos, tiene un aminoácido sin carga y más pequeño en ese sitio, como es serina. Elastasa, que solo permite la hidrólisis donde hay aminoácidos pequeños, en este sitio tiene unos aminoácidos más voluminosos que impiden que un residuo más grande pueda interactuar. Las proteasas de serina están muy distribuidas en toda la naturaleza y se sintetizan en unas formas inactivas que se denominan zimógenos, que se activan por otras enzimas o por sí mismas, lo que se llama autólisis. Actúan por mecanismo en 2 etapas, formando un intermedio acil-enzima. Y vamos a mirar este mecanismo en el caso de una serinproteasa genérica. Recuerden, tenemos un aspartato desprotonado que atrae a un protón de un residuo de histidina y este a su vez, el imidazol de histidina, atrae al OH de un residuo de serina. Esta atracción hace que este OH de serina sea muy nucleófilo, fuertemente nucleófilo, y el par de electrones del oxígeno ataque siempre al carbono carbonílico del enlace peptídico que es perteneciente al sustrato, formando un intermedio tetraédrico, ¿no? Un intermedio donde el carbono ya no es de hibridación sp2, sino sp3, y esta atracción debilita, se distorsiona la nube electrónica entre nitrógeno y carbono, de manera que el par de electrones se vuelca sobre el nitrógeno y ahí se rompió ya el enlace peptídico, pero nos queda un intermedio acil-enzima. Es decir, lo que vendría a equivaler al extremo carboxilato del enlace peptídico queda unido covalentemente a la serina. Con la entrada de agua pasan 2 cosas. Se libera la parte amínica, el extremo amínico del producto, y se repone el protón del imidazol. A su vez, el enlace acil-enzima toma este protón, los electrones atacan a este protón, de manera que se protona nuevamente la serina y se libera el otro producto, regenerando la enzima activa. Entonces, este es nuestro sitio, nuestra tríada catalítica. Y esto sería cómo reponemos esa tríada al final. Las proteasas de serina todas se sintetizan como formas inactivas que mediante proteólisis parcial se van a activar, y eso permite que una proteasa que podría tener un efecto muy destructivo sobre estructuras no esté activa todo el tiempo, y a su vez permite que haya disponibilidad de esta enzima rápidamente, aún siendo sintetizada en sitios diferentes a los sitios donde ellas van a actuar. Es muy interesante notar que participan en cascadas autocatalíticas. De esto hablarán poquito más tarde con la profesora Bierzi, que generan fenómenos de amplificación. Y esto nos da finalmente capacidad para una respuesta rápida y muy amplificada a las necesidades fisiológicas. Esto es como tener algo potencialmente peligroso, listo para usar, pero que no hace daño. Y solamente se activa cuando hay una señal que le produce proteólisis parcial. Además, se sintetizan simultáneamente con inhibidores. Esos inhibidores se llaman serpinas, quiere decir inhibidores de
proteasas de serina que son capaces de unirse covalentemente, es decir, con una complementariedad 1:1 a las proteasas de serina, impidiendo que se activen excesivamente. Así, la antitrombina 3 se une a la trombina que participa en la cascada de la coagulación sanguínea, la alfa-1 antitripsina que vieron entre las proteínas plasmáticas inactiva la tripsina, la alfa-2 antiplasmina inactiva la plasmina, que es una enzima que degrada el coágulo sanguíneo. También hay inhibidores, drogas que actúan como inhibidores de proteasas de serina o sustancias tóxicas que se unen a la serina y son capaces de producir unión irreversible. Algunas de ellas son reactivos que se utilizan en laboratorio con carácter electrofílico como disopropilfluorofosfato, pero también se usaron para inhibir estas enzimas y otras como la colinesterasa mediante unión covalente irreversible, gases de guerra, gases tóxicos o gases nerviosos también se denominan como sarín, tabún, VX o Novichok. En cuanto a su importancia, algunas tienen sitios de unión a membrana, como dijimos, participan en cascadas autocatalíticas con alto grado de amplificación y están involucradas en procesos fisiológicos como la digestión intestinal de proteínas. Ahí veremos a elastasa, quimotripsina, pero sobre todo a tripsina, la coagulación sanguínea con la participación de trombina, el factor Stuart, la lisis del coágulo con la plasmina, la activación del complemento sérico y muchos otros procesos fisiológicos. De esta manera hemos revisado estas proteasas y inmediatamente verán la aplicación, cómo estas proteasas pueden participar en estos fenómenos de cascada y amplificación